Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la historia y la literatura tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy me propongo terminar, ¿sí?, de comentar este libro, la que llamamos Literatura, de José Luis de Diego. Y antes, porque si no sería una injusticia realmente, quiero presentar de manera breve, antes de hablar de este último capítulo, a las autoras que me faltan, ¿sí? Yo mencioné a José Luis de Diego, que es el director, pero también participan muy activamente, ya les digo, Malena Boto, por ejemplo, ¿sí?, que es profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, Valeria Sager, que es doctora en letras y profesora adjunta en Introducción a la Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Y también Virginia Bonato, que es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? O sea, valga esta pequeña y breve presentación de ellas, porque bueno, si no, reconozco que sería una injusticia, como les decía antes, ¿no?, que haber participado en la redacción de este libro, estupendo por cierto, muy bueno, y no haber sido nombradas, ¿no? Así que bueno, ya me quedo tranquilo que eso lo hice. Bueno, este último episodio, este último eh, video que grabo para ustedes de este libro, está centrado en la relación entre la cultura y la literatura, ¿sí? Y los autores comienzan con una serie de oposiciones muy interesantes, por ejemplo, eh, civilización y, y cultura, ¿sí? En esa primera oposición lo que encontramos es que la civilización está cimentada, está sostenida por una serie de progresos materiales, mientras que la cultura, en esa oposición, está es entendida como digamos, una cuestión de índole espiritual, ¿sí? Algo, si se quiere, intangible, ¿sí? Importante, cierto, pero intangible, ¿no? No es algo que a veces, es decir, a veces lo podemos señalar en un libro, en una pintura, que es algo material, pero la cultura va más allá de eso, ¿no? Creo que de alguna manera su valor representativo, su valor simbólico, su valor semiótico, hay un montón de elementos allí que pueden señalarse, y no sé si estaríamos dando cuenta del fenómeno cultural global, ¿no? Hay otra, hay otra oposición que es muy interesante también, que es la de cultura y naturaleza, ¿sí? La naturaleza, lo sabemos, o lo suponemos, o lo intuimos, es algo que nos rodea, nos circunda, y que ya está dado naturalmente, ¿sí? La naturaleza ya está cuando nosotros nacemos. En cambio, la cultura se ve como, en esta oposición, la notamos como algo bastante contrastante, porque no tiene justamente nada de natural. La cultura es el resultado de una serie de, digamos, de roles en ese mismo ámbito. Es decir, la cultura es un derivado artificial, es una de las posibles ocupaciones del hombre, pero también es un producto artificial, digamos, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, poner un ejemplo, no sé, el Guernica de Picasso, si bien está inspirado en la naturaleza, en parte, hay un toro allí, pero bueno, no es el toro de una fotografía, no es el toro de, no sé, de una famosa marca italiana de autos, no es el toro que el mismo autor pudo haber visto en digamos, en una plaza de toros, ¿no? Bueno, es un toro dibujado desde el cubismo, así que hay todo un proceso de toma y de captación de la realidad que deriva justamente en algo totalmente artificial, ¿no? Y con esto no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, es para hacer justamente mejor el contraste, ¿no? Hay un ejemplo que me pareció muy significativo con respecto a esto, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Es la relación entre la India e Inglaterra o Gran Bretaña. Y se habla entonces de la India como un país, bueno, conquistado, ¿sí? Una colonia, como nos pasó a nosotros con España, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo. Y se menciona, por ejemplo, a un autor, William Shakespeare, y la posibilidad
de que los ingleses, entre comillas, exporten a ese autor y parte de su propia cultura. Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? A la India, ¿no? Y que los propios hindúes, tal vez, dejen de leer a sus propios autores y tomen a Shakespeare como, que lo es, de hecho, como un gran referente de la cultura inglesa, ¿no? Entonces ahí se da todo un desplazamiento cultural que es interesantísimo, nunca me había puesto a pensar en esto desde un punto de vista de la literatura, ¿no? Y sus alcances mundiales, por ejemplo, no como la literatura funcionando en un circuito cerrado, colocaría cerrado entre comillas, porque nunca es un circuito cerrado, pero digamos, dentro del mismo territorio de la República Argentina, sino qué impacto tiene la literatura argentina, para seguir con otro ejemplo, en, no sé, en Bangladesh, en Manila, en, no sé, en Nebraska, en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con nuestra literatura en otras partes del mundo, ¿no? Desplaza a la literatura nacional, a la literatura de esos países, compite, es dejada de lado, aunque sea considerada buena o muy buena, es justamente lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, me parece interesante porque aquí hay una cuestión que tiene que ver justamente con la cultura, que es la de pensar que la cultura propia es mejor que las otras. Creo que eso se llama etnocentrismo, ¿no? Y yo no sé si en este ejemplo que pensaron los autores hay algo de eso, ¿no? Pero sí me da la pauta de que el campo cultural es bastante amplio y puede ser un terreno de disputa, de puya, de lucha, digamos, para que ciertos autores o ciertos rasgos de la cultura, a través de ciertas obras literarias, ¿no? Aquí no incluiría solamente la narrativa, ¿no? En mi caso, incluiría también la poesía, bueno, los tres géneros literarios, ¿no? El teatro, ¿no? Bueno, hablé de Shakespeare en algún momento. Entonces, me resulta sumamente interesante como esto, de alguna manera, da cuenta de los mismos procesos culturales, ¿no? De lo que viene de afuera y del propio proceso cultural interno, ¿no? De la propia apreciación o depreciación de la literatura, de las literaturas nacionales a nivel mundial, ¿no? Me parece realmente interesante como fenómeno a observar, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Deseo, espero y quiero que les haya gustado, ¿sí? Este video. En el próximo estaré grabando para ustedes eh, un video acerca del el suspenso en la literatura, o el suspense, como se dice en inglés. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un saludo grande. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.